AragonRacing.es está en Gurrea de Gállego, Huesca, para hablar con Marta Oliva y Kelian Griñón. Y hablamos con los dos porque se han proclamado los dos vencedores de la Copa de Aragón de velocidad en circuito por equipos. Hola, sois campeones de Aragón de velocidad en circuitos formando equipo. A mí lo que se me hace raro es lo del equipo. En velocidad en circuitos se compite sin copiloto. Entonces, ¿cómo se forma un equipo de velocidad para circuitos? ¿Por qué sois equipo si solo corre uno? Vale, pues mira, esta idea viene ya de unos 4 o 5 años atrás, ¿vale? Bueno, se catalogó como equipo, pero al final el equipo es la unión de dos pilotos con un mismo coche. Es como las competiciones a relevos o de resistencia, ¿vale? Entonces, es una categoría que no solo es un piloto al sprint, sino que es un piloto que a la vez tiene que intentar cuidar la mecánica y la integridad del vehículo para que su compañero después pueda también participar en la siguiente carrera. No solo como un piloto que piensa a sí mismo, sino que tiene que saber que hay otro compañero que va a tener que compartir el coche. Perfecto. Entonces, es lo mismo que las carreras de velocidad en circuito de resistencia, que un piloto sale y entra otro. No, en este caso aquí, como hay dos mangas, ¿vale? Hay carrera 1, carrera 2. Digamos que el meeting se divide en los cronometrajes 1 y 2, con una parada de 5 minutos para hacer el cambio de piloto, ¿vale? Y después, pues a la hora de hacer la carrera, digamos que el piloto 1, una vez en las verificaciones hayamos seleccionado quién es el piloto 1 y piloto 2, pues tanto en los entrenos como en la carrera se realiza. Por lo tanto, el piloto 1 corre la primera carrera y el piloto 2 corre la segunda. Puntuamos por división, por cada piloto en su categoría, y después por la de equipos. Obviamente, en la de pilotos estamos lastrados porque corres el 50% del campeonato. Claro. Por lo tanto, no lucharías por ese campeonato. Marta, ¿por qué decidís formar equipo? Pues un equipo, a ver, viene desde la pasión que los dos sentimos por este deporte, sobre todo Kelian, que debutó en las míticas carreras de Alcañiz en 2002, y a mí, que como ya podéis ver según el set, lo de las 4 ruedas me va más que un tonto lapicero. Entonces se nos presentó la oportunidad de comprar esta unidad, que proviene de la antigua Copa Hyundai Accel. Y para el objetivo también principalmente de los equipos es minimizar costes. Aparte de poder correr dos, que los costes de cada carrera, de cada campeonato, se puedan compartir y haya más oportunidades. Os lleváis la Copa de Aragón con 4 victorias y 2 segundos puestos, nada menos, sobre 6 carreras. O sea, 4 victorias y 2 segundos. Además, Marta es una de los 2 pilotos que actualmente solo corren en Aragón en velocidad en circuitos. La otra es Laura Aparicio. Marta, ¿por qué crees que solo corréis 2 mujeres? En general, afición por el motor. ¿Y cómo se consigue? Fomentando. Dando más visibilidad, que es lo que estáis intentando hacer vosotros, y os lo agradecemos, pero muchísimo, porque de cara, bueno, a ver, ya, de cara a los medios, a la televisión y todo, es que lo único que se ve es cuando hay un golpe, cuando hay un accidente, y no todo es eso. También hay victorias, tiene sinsabores esto, pero tiene muchas alegrías. Y yo creo que si le diéramos algo más de visibilidad, pues la gente se animaría. Marta, ¿qué crees que hace falta en Aragón para que haya más mujeres piloto? ¿Qué falta en Aragón? A ver, aunque suene mal, sí que es verdad que creo que todavía es un deporte un pelín machista, y sobre todo la disciplina de velocidad es algo bastante complicado, que tienes que ir muy fino, tienes que conservar mecánica, intentar no tener golpes, etc. A mí me gustaría que hubiera más, de hecho creo que también estuvo corriendo Marta Cabello, que ahora está en el slalom. Sí. Paloma Meseguer creo que también ha hecho algo. Yo siempre que me encuentro con ella ya les animo, digo, venga va, que necesitamos más gente, pero no hay manera. Marta, ¿es verdad que en el automovilismo en circuitos requiere un desarrollo físico, una preparación física más propia del género masculino, o tú crees que aquí hay igualdad?
Yo creo que, a ver, requiere preparación física, pero no distinguiría entre géneros. O sea, una mujer puede hacerlo exactamente igual que un hombre. Pero en general para mí es la experiencia lo que variaría de un hombre a una mujer. Kelian, vuestro objetivo como equipo en el 2023. Como equipo, bueno, yo creo que el paso a seguir es hacer una reflexión. Lo que he pensado, obviamente por la experiencia que le puedo aportar a Marta, es que, digamos, fuera de pista, fuera de esa tensión de una carrera oficial, un entreno, ¿vale? Hagamos entrenos y ella sepa mirar no los riesgos, los límites del coche, porque dentro de un fin de semana cualquier piloto o cualquier deportista que lo haya hecho, es muy fácil cometer un error, muy fácil y muy difícil contener los nervios y hacerlo bien. Son esos, dar un paso para atrás para en el futuro poder ser mejores, en este caso que Marta tenga una experiencia mejor de cara a la carrera. Hemos hablado de vuestro objetivo como equipo, sí, pero ¿queréis volver a ser campeones de Aragón o no? Bueno, nuestra ilusión sería volver. Más que ilusión en ganar el campeonato, yo creo que nuestra meta, o mi meta de cara a Marta, es que a cada circuito donde ha ido, mejore. Para mí es una victoria más el mejorarse como piloto, que no ganar un campeonato. Marta, ¿por qué no pruebas, además de, o sea, por qué no compaginas el campeonato de velocidad en circuitos en equipo con hacer algún slalom para hacer manos? Pues estamos mirando de adquirir o a ver si conseguimos alguna unidad para poder hacer el slalom. También de cara a crear un poco de escuela con mi hermana que le gusta la cosa, mi cuñado, y a ver si podemos hacer algo. Lo que pasa que de momento los recursos se han destinado a velocidad y no tenemos contemplado a corto plazo ni a muy largo plazo. Sí que está contemplado, pero de momento es eso, pues queda obtener la unidad. Y hacer como hacen, si no estoy equivocado, otros pilotos y pilotas que comparten coche con más gente y corren un slalom con el mismo coche 3 personas, abarataría costos. Pues sí, y como puede ser un coche de serie, que no tienes ni por qué llevar ruedas blandas ni un coche de serie normal y corriente, unas barras y hacer manos, ¿no? También estaría bien, sí. Kelian, ¿tú tienes planes después de la velocidad en circuitos? ¿Algún rally? Bueno, se me había ocurrido por la cabeza, la verdad. El problema es que creo que el salto, creo que es todo más vivo, más... si lo haría a escondidas, que no me vea nadie. Marta, ¿tú recuerdas tu primera carrera? Como si fuera el primer día. ¿Dónde fue? En Navarra, el 4 y 5 de mayo del 2019. En el circuito Los Arcos. Correcto. Vale. Una pregunta íntima que hago casi siempre. Supongo que recuerdas ese momento en la parrilla de salida. Llevas el casco, tienes coches delante, coches detrás, coches al lado, estás tú solo, el semáforo. ¿Qué sientes en ese momento? Que el corazón se te va a salir por la boca, eso es lo primero, sobre todo siendo la primera carrera. Ya cuando acabas, las lágrimas se te escapan, al menos a mí, hay que ser francos, porque yo represento pues haber cumplido un sueño, que no siempre lo podemos decir. Y una pregunta de alguien que de campo sabe poco. ¿Manejas esa máquina en la que estás ahora? Intento. Fue algo costoso. Yo soy hija, nieta, bisnieta de agricultores y es algo que siempre me ha llamado la atención. Pero quieras que no, también me costó, así como con lo del coche, me costó convencer un poquito a mi padre de que me gustaba en realidad. Pero sí que es verdad que cuando ya mi padre lo asumió un poco, pues ya, como si nadie, se intenta siempre que puedo. Claro, al vivir fuera, pues siempre que puedo y tengo oportunidad, pues intento aprender, porque con
estos bichos nunca se puede decir que sabes al 100%, como con un coche. Una pregunta de alguien que sabe poco. ¿Qué caballos tienes o qué tienes ahí? Pues si mal no me falla, el mismo modelo que se indica, el T7 250, la parte del caballaje son los 250. Y igual que como los coches, ahora a este mundo de los tractores ha llegado el mundo de la reprogramación. Entonces también me puede poner un Stage 1, Stage 2, creo que este está reprogramado a 270. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por dedicarnos este tiempo. Os deseamos lo mejor para 2023 y que sobre todo que sigáis disfrutando del automovilismo. Muchísimas gracias, Marta y Kelian. Muchísimas gracias. A vosotros. Y esto ha sido todo lo que hemos podido hablar con Marta y Kelian, los dos campeones de Aragón, los dos vencedores de la Copa de Aragón de velocidad en circuitos por equipos. De ellos hemos aprendido algo más, experiencia. Nada más, hasta la próxima entrevista.